sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. El gran libro del valor y el miedo se escribió en estas playas de Normandía el 6 de junio de 1944. 3 millones de soldados aliados desembarcaron aquí o cayeron del cielo para liberar a Europa de la opresión nazi. Anne-Marie Desquet vivía en esta playa. Los aliados estaban allí y ella sonreía a pesar del peligro. Recuerda, nuestro perro está muy asustado. Los cañones disparan. Pasan los aviones. Henri Boullard era un niño. Recuerda, el desembarco fue recibido a la vez como un alivio y como una gran desgracia. Era la guerra en nuestra casa. Para los hombres que desembarcaron en Normandía y pronto en Provenza y para toda Francia, fue un verano apocalíptico. ¿Cómo se prepararon los aliados para esas gigantescas operaciones? ¿Cómo organizaron los alemanes sus defensas? Para todos, este será el gran desafío. Hitler martiriza a Europa desde 1938, afirmando como otros dictadores que es la víctima de una guerra que solo él ha provocado. En julio del 43 sigue ocupando parte de Rusia, entonces llamada Unión Soviética. Pero desde su derrota en la batalla de Kursk está a la defensiva. Contra él, los llamados Tres Grandes, reunidos en Teherán en noviembre de 1943. Stalin, el amo del Kremlin, se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, para preparar un nuevo frente en Occidente que alivie la presión en el este. Churchill había intentado imponer su idea de desembarcar en los Balcanes, a los que ha llamado el blando vientre de Europa, para tomar Berlín antes que los rusos. Stalin estaba en contra, al igual que los estadounidenses, así que el plan se convirtió en desembarcar en Normandía, luego en Provenza, para enlazar en Dijon y rodear al ejército alemán. Todo comenzó un año antes en el norte de África francés, con el primer gran desembarco de los aliados, comandado por el general estadounidense Eisenhower. Dwight Eisenhower tenía 54 años. Nacido en el seno de una humilde familia de emigrantes alemanes, consiguió ingresar en la prestigiosa Academia Militar de West Point. Este oficial demostraría ser un brillante organizador y diplomático. La historia lo recordará. En 1942, Marruecos, Argelia y Túnez seguían en manos del mariscal Pétain y del almirante Darlan, que habían establecido una política de colaboración con Hitler. El 8 de noviembre del 42, cuando los aliados desembarcaron en el norte de África, no dudaron en dar la orden de abrir fuego.
3 días de combates dejaron 2000 muertos, la mayoría franceses. Sin embargo, tras su victoria, Eisenhower mantuvo en el poder al almirante Darlan. Pragmático, escribió a Roosevelt: comprendo su asombro, pero aquí, sin un gobierno francés fuerte, nos veríamos obligados a una ocupación militar completa que nos costaría muy cara en tiempo y recursos. Pero Darlan fue asesinado por un combatiente de la Resistencia el día de Navidad del 42. Roosevelt lo reemplazó por el general Henri Giraud, una gloria del ejército francés, con la intención de dejar de lado al general de Gaulle, exiliado en Londres. A Roosevelt no le gustaba de Gaulle, al que veía como un posible dictador, pero Churchill lo apoyaba. Tras difíciles negociaciones, Giraud y de Gaulle comparten el poder provisionalmente sobre el norte de África liberado. En Argel, en junio del 43, los dos rivales presentan el nuevo ejército de África al rey de Inglaterra, Jorge VI. Los aliados lo han reequipado y rearmado. Las tropas se preparan para volver al combate con los Pieds Noirs, los Goumiers marroquíes, los tiradores argelinos y las numerosas tropas africanas, a menudo reclutadas a la fuerza o atraídas por la paga y el prestigio del uniforme. Pronto liberarán Francia desembarcando en Provenza. Después del norte de África, los aliados fijaron su objetivo en Sicilia. Primero montaron una extraordinaria operación de desinformación para despistar a los alemanes. En Londres, el contraespionaje británico MI5 ideó el plan Mincemeat. Agentes secretos británicos comienzan sacando un cuerpo del depósito de cadáveres, poniéndolo presentable y vistiéndolo como un oficial de Estado Mayor. Lo suben a bordo de un submarino y lo arrojan al mar frente a la costa española. En sus bolsillos lleva una nueva identidad: comandante William Martin, una carrera militar, una prometida y una infinidad de detalles. Y lo más importante, atado a su muñeca, lleva un maletín con los planos en tinta indeleble de un falso desembarco aliado en Grecia y Cerdeña. La marea haría el resto. Su cuerpo es encontrado el 30 de abril de 1943 por pescadores españoles. Los documentos llegan a los alemanes, que los estudian y les dan credibilidad. Esto lleva al general Jodl a convencer a Hitler de que se producirá un desembarco en Grecia, a donde se trasladan las tropas. Pero los soldados alemanes solo estarán allí de turismo. La operación de desinformación Mincemeat ha funcionado. La costa está despejada. El 9 de julio del 43, en Sicilia, los aliados consiguen desembarcar sin demasiadas bajas. El Departamento de Cine del Ejército de Estados Unidos presenta a su líder, el general más conocido y controvertido de la época, Patton. George Patton, de 58 años, es un auténtico líder con grandes dotes tácticas. Historiador de César y Napoleón y gran francófilo, era extravagante y llevaba su revólver Colt 45 de 1911 con empuñadura de marfil grabada con sus iniciales en el cinturón, como si estuviera en el lejano oeste. Su Bull Terrier Willie le acompaña en todas sus batallas. Patton era conocido por su franqueza. Decía a sus soldados: «No os pedimos que muráis por vuestro país, sino que el bastardo del otro bando muera por el suyo». Patton era difícil de controlar.
abofetea a un soldado traumatizado por la guerra en estado de shock. Es un escándalo y es relevado del mando. Eisenhower es designado por Roosevelt para dirigir las fuerzas aliadas en Europa. El 6 de diciembre del 43 se traslada a Londres para planificar desde Inglaterra la Operación Overlord, el desembarco en Francia. I am highly gratified that my command is still an allied one. The past year has seen a tremendous advance in our progress toward final victory. On the Russian front, the great and gallant Red Army have made tremendous inroads against the Nazis. I have complete confidence that the soldiers, sailors, and airmen, and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. Países neutrales como Suecia transmiten estas imágenes a los alemanes. Eisenhower continúa con la desinformación. Indica la región de Burdeos, mientras que en Teherán los tres grandes habían decidido que el desembarco tendría lugar entre Cherburgo y Le Havre. Anchas playas, lo bastante grandes para albergar una enorme flota, para lo que iba a ser la mayor operación anfibia de la historia. Eisenhower preside el Estado Mayor Interaliado porque Estados Unidos financia y arma la operación. Por razones diplomáticas se rodea de dos personalidades británicas. El general Bernard Montgomery, de 57 años, comandará las fuerzas terrestres del desembarco. Ha derrotado a los alemanes en la batalla del desierto, pero es conocido por su carácter difícil y su falta de cooperación. Y el general de la RAF, Arthur Tedder, de 54 años, con su característica chaqueta de piloto. Para Montgomery, Tedder está de parte de los estadounidenses. Estuvo con Eisenhower en Sicilia y detesta su complicidad. Eisenhower tendrá que utilizar su legendario sentido de la diplomacia. Montgomery dirá en privado: nosotros tenemos el cerebro y los estadounidenses el músculo. Para Eisenhower, el trabajo iba a ser complicado. El destino del mundo descansaba sobre sus hombros. A principios de 1944, Hitler está en la guarida del Lobo, su cuartel general en el este. El ambiente es sombrío. Hitler es filmado a menudo repartiendo condecoraciones. Intenta animar a sus soldados tras 5 años de guerra, como en estas imágenes con los comandantes de submarinos, los últimos supervivientes de la batalla del Atlántico. El pueblo alemán está preocupado y muchos oficiales descontentos. Varios intentos de asesinato han fracasado. Ahora Hitler solo sale para asistir a las numerosas ceremonias fúnebres que ocasiona la guerra. Con el fin de preparar a la población para lo que él llama la invasión, Hitler proclama en su último discurso: la lucha contra el bolchevismo nos ha movilizado al máximo, pero no puede afectar mortalmente a la savia alemana. Más cerca de casa, un peligro mayor nos amenaza: el desembarco anglosajón. Si el enemigo logra abrirse paso en el oeste, las consecuencias serían incalculables. En los puertos ingleses, más de 2 millones de soldados se unen a las fuerzas británicas.
estadounidenses, canadienses, australianos, neozelandeses, franceses, polacos, checos, noruegos, belgas y griegos. Los estadounidenses llegan a Inglaterra en transatlánticos convertidos en transportes de tropas, los buques Liberty. Constituyen las 3/4 partes de los efectivos aliados. Separados los afroamericanos. Eran 100.000 y estaban sometidos a la segregación vigente entonces en Estados Unidos. Y 100.000 mujeres alistadas en el ejército como enfermeras o auxiliares. Una de ellas intenta tranquilizar a estos jóvenes americanos con donuts, que tanto les gustan. El soldado Tom Porchela está angustiado. Cristiano ferviente se pregunta: ¿seré capaz de matar a un hombre? La mayoría de ellos aún no se han hecho la pregunta. Son GI, las iniciales de Galvanized Iron. Hierro galvanizado como su equipamiento y su moral. Estos millones de soldados vivirán en 700.000 tiendas. Consumirán 100.000 toneladas de patatas, 200 millones de litros de cerveza y unos 15 millones de preservativos. Los estadounidenses tuvieron un éxito inmediato. Laura Knight, de 19 años, fue una de las 75.000 jóvenes británicas que se casaron con un soldado. Dijo, eran fantásticos. Tenían los bolsillos llenos de chicles. $350.000 vehículos, tanques, camiones y jeeps cruzan el Atlántico para invadir las carreteras y la campiña inglesa, cambiando las tradiciones a lo largo de 500 kilómetros. 10.000 barcos de todos los tamaños, tripulados por 200.000 marineros, se amontonan en los puertos del sur de Inglaterra. Cargarán 25 millones de toneladas de alimentos, equipos y combustible. Cada división consumirá 100.000 litros de gasolina al día una vez en Francia. Así que se crea un oleoducto submarino ultrasecreto que atravesará el Canal de la Mancha. En la costa suroeste de Inglaterra, los aliados crean el gran centro secreto de entrenamiento de asalto de Woolacombe. El 19 de febrero de 1944 llega una delegación soviética encabezada por el almirante Kharlamov, un maestro del espionaje. Sorprendidos por el frío húmedo de esta parte de Inglaterra, los rusos se equipan con cálidas chaquetas de la Marina estadounidense. Visitando las lanchas de desembarco, el almirante Kharlamov confirma que Stalin está preparando una gran ofensiva en el este para impedir que los alemanes envíen refuerzos a Normandía cuando llegue el momento. Los rusos descubren algunos inventos insólitos, como el tanque anfibio, el dúplex con hélices para desplazarse por el agua, y el Sherman Crab, diseñado para destruir minas en las playas. Gran parte de este nuevo equipo anfibio se ha basado en las lecciones aprendidas de un intento de desembarco en Francia 2 años antes para tomar el puerto de Dieppe el 19 de agosto de 1942. 2 divisiones canadienses, comandos británicos, Rangers estadounidenses y un puñado de franceses fueron sacrificados.
En la terrible batalla aérea sobre Dieppe, pilotos de todas las nacionalidades combatieron en la RAF. Uno de los derribados es un belga, el conde Yvon de Monceau de Benjardal. Es rescatado por marinos de la Marina Real Británica y luchará hasta el final de la guerra. La versión francesa de los noticieros alemanes explota el desastroso ataque aliado. À l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. La radio britannique devait déclarer le lendemain « Nos troupes furent reçues par un véritable rideau de feu ». Il ne fut pas possible aux assaillants de réduire au silence la défense allemande et les conséquences de cet échec se firent sentir pendant toute la durée des opérations. Et maintenant, près de 16 heures, la tentative a totalement échoué. Les Anglais ont rembarqué, laissant plus de 3500 morts, prisonniers ou blessés. La bataille est terminée. Certes, les images qui vont vous être présentées heurteront votre sensibilité. Elles ne sont hélas que la cruelle vérité de la guerre. La tentative du 19 août confirme l'opinion de ceux qui, en toute objectivité, considèrent que depuis Hendaye jusqu'à l'océan glacial, des troupes débarquées ne peuvent ni s'établir ni se maintenir. Los alemanes obtuvieron 2 victorias, en la playa de Dieppe y sobre la opinión pública, convencida ahora de que la fortaleza europea era impenetrable. Dos años después, el fracaso en Dieppe llevó a Eisenhower y a sus aliados a abandonar sus planes de tomar uno de los principales puertos de la costa atlántica, fuertemente defendido. Se planteó entonces la cuestión del transporte de vehículos blindados y material pesado en grandes buques que no podían acercarse a las playas sin encallar. Eisenhower hizo construir 2 puertos artificiales prefabricados, uno para los estadounidenses y otro para los británicos. Un proyecto faraónico y una proeza tecnológica, los llamados puertos Mulberry. Estos muelles y espigones flotantes serán remolcados a través del Canal de la Mancha y sumergidos el día D ante las playas del desembarco con enormes cubos de hormigón para protegerlos de las olas. Las obras son avistadas por un avión de reconocimiento alemán, pero el alto mando no sabe de qué se trata. Los preparativos para el desembarco del día D en el sur de Inglaterra se convierten en la mayor acumulación de tropas y material imposible de ocultar a los alemanes. Los aliados inventan una nueva maniobra de desinformación, la Operación Fortitude, que consiste en 2 operaciones falsas planeadas para los primeros meses de 1944. Fortitude North es el anuncio de un desembarco en Noruega para que los alemanes envíen allí tropas que faltarán en otros lugares. Y Fortitude South para convencer a Hitler de que el desembarco principal tendría lugar en el Paso de Calais, la distancia más corta entre Gran Bretaña y Francia. El general Patton vuelve al servicio, porque es famoso y creíble, al frente de un ejército fantasma con divisiones blindadas ficticias.
¿Se lo creerá Hitler? En marzo del 44 abandona su cuartel general en el este para dirigirse a su residencia en la montaña. Ha picado el anzuelo de la Operación Fortitude. Ordena transferir tropas a Noruega y reforzar las divisiones acorazadas del paso de Calais. En el Berghof, su chalet convertido en el centro del poder, Hitler recibe a sus aliados rumanos, búlgaros y eslovacos para tranquilizarlos. Pero aunque cree que el desembarco tendrá lugar en el paso de Calais, no está seguro. Por ello se ve obligado a seguir fortificando las costas de la Europa que ocupa, desde Laponia hasta el País Vasco, reforzando el sector del Canal de la Mancha para gran beneficio de los fabricantes de cemento y de las empresas de construcción francesas. En la primavera de 1944 se habían terminado 9.000 búnkeres a lo largo de lo que ahora se conoce como el Muro Atlántico, la mitad de lo previsto. Porque Hitler había dado prioridad a la construcción de gigantescos refugios para submarinos en puertos franceses como Lorient y Saint-Nazaire. Con muros de 4 metros de grosor y 200 metros de largo, serían invulnerables e indestructibles. Hitler tiene una concepción medieval de la defensa. Quiere muros. Dice, pasaré a la historia como el mayor constructor de fortificaciones de todos los tiempos. Estoy empeñado en convertir la costa atlántica y el Canal de la Mancha en fortalezas inexpugnables. Los noticieros alemanes se vuelven locos para impresionar a los aliados. So bringen sich Briten und Amerikaner in Invasionsstimmung. Cada familia tiene al menos un muerto, un herido o un prisionero. En el Bienestar Social Nacional Socialista, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels muestra la preocupación nazi por los alemanes que viven en la ruina. Y en el Muro Atlántico el Führer nombra a famosos líderes. Al mando del frente occidental el mariscal von Rundstedt, uno de los vencedores en Francia. Y el mariscal Rommel, que gozaba de gran popularidad, fue puesto al frente de las defensas costeras. Su sola presencia tranquilizó al público de los cines del Reich, al que se dirigió, filmado en Le Touquet en la primavera de 1944. Dadas nuestras fortificaciones, la moral de hierro de nuestras tropas y nuestras nuevas armas, podemos verlos venir. No tiene sentido rompernos la espalda, estaremos bien. Si los ingleses intentan desembarcar aquí, no volverán dos veces. Rommel sabía que algunos sectores estaban peor defendidos que otros. Muchos de los 4.000 cañones fueron tomados de Francia en 1940, como el famoso cañón de 75 milímetros o la artillería sobre ferrocarril. Los calibres eran demasiado variados y las reservas de proyectiles insuficientes, como también lo eran los efectivos. 235.000 soldados de la Wehrmacht son desplegados a lo largo del Muro Atlántico, unos 30.000 en Normandía. Y no todos son alemanes. Algunas unidades fueron tomadas de campos de prisioneros rusos.
en su mayoría condenados a morir de hambre. Los prisioneros capturados más recientemente, aún aptos para luchar, fueron alimentados, lavados y recibieron uniformes alemanes. Para Hitler había que darles una educación política, como a todos los soldados del Reich. Los instructores recibieron un folleto con un título que copiaba el de una película estadounidense, Why We Fight, ¿por qué luchamos? Durante su adiestramiento los reclutas aprenden de memoria: Inglaterra se siente llamada a reinar sobre los pueblos. El estadounidense cree en el dominio de Estados Unidos sobre los pueblos. El judío es el principal belicista del mundo. Para Hitler, este adoctrinamiento tenía valor militar. En la cervecería de Múnich, donde conmemoró su debut, dijo: un hombre muere más fácilmente si cree que su mando es infalible. Mantengámosle en esa creencia y asegurémonos de que su último combate le resulte más fácil. Lo que Hitler quiere es que los defensores del muro atlántico, adoctrinados y entrenados, puedan resistir el primer choque. Pero muchos de los reclutas de Alemania son todavía críos raquíticos que han sufrido restricciones, privación del sueño, los bombardeos aliados de sus ciudades y la violencia de la educación nazi. Como el soldado de 18 años Frank Göckel, perdido en su uniforme y su casco que les quedan grandes. Está de pie con su ametralladora frente a la playa de Colleville-sur-Mer, donde los estadounidenses están a punto de desembarcar. Göckel escribe: la playa está bien defendida. Con la marea baja, un largo cinturón de obstáculos contra los carros de combate se extendía por la arena ante Colleville. La muerte vigila los pórticos de acero sobre los troncos de los árboles, con minas en la punta, que con la marea alta deberían destrozar las lanchas de desembarco. 6 millones de minas bajo el mar, bajo la arena, en los campos, sobre los acantilados. Pero a Rommel no le pareció suficiente. También le preocupaba la defensa aérea del muro atlántico. No le faltaban pilotos ni aviones, pero sus escuadrones estaban dispersos por toda Francia. Rommel también lamentó no tener bajo su mando los carros de combate que Hitler tenía en reserva en el paso de Calais. El mariscal von Rundstedt le dijo a Rommel en privado: el muro atlántico es una solución de 3 al cuarto. Rommel estuvo de acuerdo. Dice: esta mascarada es más para el público alemán que para el enemigo, que conoce el muro atlántico mejor que nosotros. Una de las fuentes de información involuntarias de los aliados es el general Oshima, embajador de Japón, principal aliado de Alemania. Invitado a visitar el muro atlántico durante 4 días, envió a Tokio un informe de 20 páginas en doble código que fue captado y descifrado por notables académicos estadounidenses. Este informe daba cuenta detallada de la estructura de la línea de fortificaciones, artillería y comunicaciones. Todo le fue mostrado y explicado en detalle. A lo largo de la guerra, Oshima envió 1.475 despachos secretos.
El comandante en jefe del ejército estadounidense, el general Marshall, dijo sarcásticamente: Oshima fue nuestro mejor informador sobre las intenciones de Hitler. El muro estaba fuertemente custodiado, pero las redes de la resistencia francesa encontraron hombres temerarios que se acercaran a él, como el campeón de ciclismo de Normandía, Guillaume Mercader. Consiguió permiso de los alemanes para entrenarse a lo largo de la costa. Todos los días observa el estado de las nuevas obras, la instalación de campos de minas y depósitos de municiones entre las casas de clase media y los grandes hoteles vacíos de clientes. Se necesitaba valor en una sociedad que seguía siendo mayoritariamente fiel al jefe del Estado, el mariscal Pétain, que continuaba colaborando con los alemanes. La resistencia apenas representa el 2% de la población, pero aporta información esencial para los aliados. Revelan que el muro tiene lagunas, pasadizos para la gimnasia diaria, para los aficionados a la vela, para los nostálgicos del hogar. Los alemanes están cansados de mirar al horizonte en vano. Algunos están perdiendo poco a poco su espíritu de lucha, como Helmut Lichtenfels. Escribe: Estoy bastante bien. Normandía, como se llama esta parte de Francia, es una región rica. Comemos mucha carne. Estamos bien alimentados. Pero la resistencia afila sus cuchillos. No tendrán piedad. Hasta 100.000 maquis se esconden en los bosques y montañas de Vercors, Limousin, Provenza y Normandía. Aprenden a hacer la guerra a la espera de la orden de insurrección. Esta orden será transmitida por radio por la BBC de Londres, siempre interferida por los alemanes. Las interferencias no les impiden escuchar al general de Gaulle, la voz de la esperanza. O el programa Los franceses hablan con los franceses, que difunde curiosos mensajes personales, órdenes codificadas para la resistencia. Mensajes como la suerte está echada, que 48 horas antes del día D desencadenó el sabotaje de las vías férreas. Y para cortar las líneas telefónicas, el mensaje personal sería: hace calor en Suez, repetido 2 veces. Maquis o no, los franceses esperaban el anuncio del desembarco. Se emitirá 4 días antes y será un verso de Verlaine: los largos sollozos de los violines del otoño. Y el día del siguiente verso: hieren mi corazón con monótona languidez. Los alemanes estaban al corriente de estos mensajes. Rommel sabe que uno de ellos anunciará el desembarco. No quedaba más remedio que esperar. Rommel dijo a sus oficiales: todo se decidirá en las playas el primer día, como en Dieppe. Tendremos que hacerlos retroceder inmediatamente. Será el día más largo. Frente a él, Eisenhower. En la primavera de 1944 organiza una reunión en la cumbre para asignar los sectores del desembarco y poner nombre en clave a las playas. Estos nombres deben elegirse al azar y mantenerse en secreto.
Dos suboficiales estadounidenses que ayudan con los mapas dan el nombre de su estado y de su ciudad. Así es como las dos playas más occidentales asignadas a los estadounidenses pasaron a llamarse en clave Utah y Omaha. La playa Utah era la de Saint-Marie-du-Mont, Omaha la de Colleville-sur-Mer. Montgomery sugirió a Churchill nombres de peces para las dos playas británicas: Goldfish, carpa dorada, y Swordfish, pez espada. Churchill comentó que esos nombres eran inapropiados cuando tantos hombres iban a morir en el mar. Se eliminó la terminación fish, pez. Así que las dos playas inglesas, la de Arromanches, pasó a ser Gol, y la de Ouistreham, Sword, donde desembarcarían los comandos franceses. Entre las dos, la playa de Courcelles-sur-Mer, destinada a los canadienses, recibió el nombre de Juno en honor a la mujer de uno de sus oficiales. Para asegurar estas playas y los flancos de las tropas aliadas, los paracaidistas estadounidenses saltarían en el oeste y los británicos en el este, en la zona del canal del Orne. Eisenhower manda su coche a Churchill para presentarle a los paracaidistas. Al volante está su conductora desde hace 2 años, Kay Summersby, de 26 años. Eisenhower dirá: «Cuando la vi por primera vez pensé que estaba soñando». Es una heroína de guerra que ha conducido una ambulancia por Londres en llamas. En el transcurso de esos 2 años han intimado: paracaidistas estadounidenses y británicos hacen un espectacular ensayo para Churchill y Eisenhower. Churchill expresa su satisfacción y confianza. Le dice a Eisenhower: «Si pudieras entregar París antes del invierno, sería la mayor victoria de los tiempos modernos». Eisenhower y Montgomery acuerdan finalmente organizar un gran ensayo para el desembarco de Normandía. Es el ejercicio Tigre, con 30.000 estadounidenses y británicos. El 22 de abril del 44 se lanzaron para un asalto de 8 días en 2 playas del sur de Inglaterra, parecidas a las de Normandía. Vivirán una pesadilla que permanecerá en secreto durante medio siglo. La desorganización del mando, la niebla artificial y la munición real disparada por los instructores provocaron varios centenares de muertos y heridos. Lo peor estaba aún por llegar. Durante los primeros días del ejercicio, los operadores de radio tuvieron problemas con sus equipos. Pero cuando funcionaban, todo el mundo parloteaba sin parar. Y al otro lado del canal, los alemanes detectaron un tráfico de radio inusual. El almirante Dönitz, astuto jefe de la marina alemana, dio la orden de atacar. Zarpan 9 torpederos. En un momento en que todos los grandes acorazados de Hitler han sido hundidos por la marina británica, lo que queda son estas formidables naves, rápidas, ágiles y bien armadas, muy apropiadas para operaciones brutales en el Canal de la Mancha. Interceptaron las barcazas de desembarco repletas de cientos de soldados, y ocurre lo impensable. Además de las pérdidas en las playas, varios centenares de soldados se ahogaron o desaparecieron. Entre ellos 10 oficiales que llevaban planos de las verdaderas playas Utah y Omaha. Eisenhower enfurece y considera la posibilidad de detener por completo la operación Overlord si no aparecen los mapas.
se organiza una larga y macabra expedición de pesca. Se recuperan los 10 mapas. El día D puede continuar. Esta catástrofe se mantuvo en secreto hasta 1984. Británicos y estadounidenses son llevados a campos especiales cerca de la costa, sin contacto con el mundo exterior. Todo el mundo intuye que el día D se acerca y que la cuenta atrás ha comenzado. El 18 de mayo del 44, Eisenhower acude a animar a sus hombres, que perfeccionan su adiestramiento y reciben nuevas armas, como el famoso bazooka, un tubo lanzacohetes capaz de perforar el blindaje de los tanques o el hormigón de los búnkeres. Pero también hay una pieza mucho más antigua, trágico recuerdo de la Primera Guerra Mundial, la máscara antigás. Una prueba de la máscara muy cerca del día D tiene lugar el 21 de mayo de 1944. Esta prueba es torpemente completada con un simulacro de cámara de gas. Lo último que les faltaba a estos hombres, ya nerviosos por la larga espera. 27 de mayo. Intentan relajarse escuchando a la orquesta de Glenn Miller a todo volumen. Y jazz en Radio Berlín, con comentarios de una presentadora americana que se ha pasado al enemigo, Mildred Gillars. Hola, soy Mitch hablando con las fuerzas del día D. Van a sacrificar a 1 millón de chicos estadounidenses lanzándolos al campo de batalla. También dice, están esperando el momento de partir, pensando que van a tener éxito en invadir nuestro gran continente. Vais a atacar una enorme fortaleza. Vais a ser masacrados. 28 de mayo. Distribución de dinero francés. Una divisa de invasión del mismo color que el dólar, que sublevó al general de Gaulle, a quien se mantuvo alejado del desembarco del día D hasta el último momento. 31 de mayo. Los hombres van a recoger su equipo de supervivencia, lo que indica que el embarque es inminente. 3 latas de carne, queso, galletas vitaminadas, azúcar, cigarrillos, cerillas, chicles, un abrelatas y un salvavidas. Eisenhower se siente confiado. Sus hombres están entusiasmados, como estos jóvenes de una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, Bedford, en Virginia. Ray escribió a sus padres: la Operación Tigre nos había hecho aún más conscientes de nuestras responsabilidades. Intentamos ser los mejores en el entrenamiento. Era una cuestión de orgullo y honor. ¿Y funcionó? Fuimos elegidos para ser los primeros en desembarcar. Son 34 de la Compañía A, 116 Regimiento, 29 División de Infantería. Son apodados los Bedford Boys. Están esperando la orden de Eisenhower de tomar la playa Omaha, que se llamará pronto Playa Sangrienta, pero aún no lo saben. Se acerca el día D. Se intensifican los bombardeos aliados sobre bases de torpederos alemanes, sobre la costa del Canal de la Mancha, sobre ferrocarriles, locomotoras, carreteras, puentes y estaciones de todo tipo. Este era el plan de transporte
diseñado para evitar el desplazamiento de refuerzos alemanes al norte del río Loira. Y en el sur se utilizó el mismo diseño para preparar el desembarco en Provenza. Británicos y estadounidenses no escatimaron esfuerzos ni de día ni de noche. Comienza el apocalipsis en Francia y su liberación. El 1 de junio, decenas de miles de hombres convergen en los barcos. Eisenhower escribe: la combinación más favorable de luna, marea y amanecer será el 5, 6 o 7 de junio. Crucemos el Canal de la Mancha de noche para que la oscuridad oculte la contundencia de nuestros convoyes. Nuestros ataques deben producirse con la marea baja para destruir los obstáculos de las playas antes de que los cubra el mar. Eisenhower sufre un golpe del destino en forma de lluvia. Una tormenta se desata sobre el Canal de la Mancha. Eisenhower dice: si realmente hace mal tiempo, los nazis no necesitarán nada más para defender la costa de Normandía. ...4 de junio de 1944... llueve en Normandía. El tiempo es tan malo que la gente por fin puede salir de los sótanos y refugios. No hay aviones aliados en el cielo, no hay bombardeos. Los alemanes están de permiso, seguros de que nadie intentará lo que ellos llaman la invasión. Su líder, el mariscal Rommel, dice: no hay posibilidad alguna de un desembarco angloamericano en las próximas semanas. Rommel decide regresar a Alemania para el cumpleaños de su esposa, el 6 de junio. Espera ver a Hitler y convencerlo de que le envíe las divisiones acorazadas de reserva para reforzar el muro atlántico. Rommel ha inundado los campos de detrás de las playas, creando una trampa mortal para los paracaidistas aliados. Para los lugareños es el peor diluvio en Normandía en 20 años. Al otro lado del Canal de la Mancha, los Bedford Boys están metidos en su barco, como miles de combatientes aliados de la primera oleada. Todos esperan angustiados mientras los soldados franceses se adiestran bajo el sol del norte de África para un nuevo desembarco en Provenza, previsto para inmediatamente después del de Normandía. En la lluviosa Inglaterra, el comandante en jefe, el general Eisenhower, se desespera. Pero el servicio meteorológico le envía al fin una previsión de mejoría del tiempo para el día siguiente, 6 de junio de 1944. Eisenhower aprovechó la oportunidad. Tomó la decisión más difícil de su vida. Da la orden del gran asalto. El 5 de junio a las 5 de la tarde, la radio de la BBC de Londres emite la segunda parte del trascendental mensaje a Francia. Es la esperada continuación del poema de Verlaine. Todo el mundo lo entiende. Ya está, ya vienen. La resistencia entra en acción y saca las armas entregadas por los paracaidistas británicos. Como el Sten, un subfusil demasiado ligero para las armas pesadas de los alemanes. 20.000 miembros de las fuerzas francesas del interior morirán en los 3 meses de lucha por la liberación. En Normandía, los 2 mensajes, la suerte está echada y hace calor en Suez, se transmiten por granjas y mercados.
La orden es cortar las comunicaciones para impedir que los refuerzos alemanes lleguen a las playas de desembarco. Para la mayor operación anfibia de todos los tiempos, los aliados eligen la larga franja de arena de la costa de Normandía, entre la península de Cotentin y la desembocadura del Sena. También el 5 de junio, en los aeródromos del sur de Inglaterra, los mecánicos terminan de pintar grandes franjas blancas en todos los aviones. Estas franjas de invasión ayudarán a evitar errores y fuego entre los aliados, inevitables cuando 100.000 aviones están en el aire al mismo tiempo el mismo día. 5.000 cazas, 3.000 bombarderos y 4.000 planeadores transportando a 23.000 paracaidistas. Eisenhower tranquiliza a los paracaidistas que serán los primeros en saltar en Normandía para proteger los flancos de las playas del día D. Explica que es el mejor momento. Hay luna llena y la visibilidad será buena durante la noche. Los paracaidistas le llaman Ike. Un tejano le dice: no te preocupes, te encontraré un trabajo en mi rancho después de la guerra. Hitler dice de los estadounidenses: son un puñado de gente desarraigada. El Führer está en su chalet de montaña, el Berghof, con motivo de la boda de la hermana de su amante. Dice: los estadounidenses cruzaron el Atlántico para ganar dinero. Son gente que huye cuanto antes. No resistirán un golpe duro. Sin embargo, Hitler, que había conquistado Europa, acababa de sufrir una serie ininterrumpida de derrotas, y las ciudades alemanas continúan desmoronándose bajo las bombas. Los paracaidistas estadounidenses tienen 20 años, son todos voluntarios. Van cargados con 40 kilos de equipo, paracaídas, armas, granadas y comida. Bajo este peso, muchos de ellos se ahogarán en las tierras inundadas por los alemanes. Saltarán a medianoche. Los paracaidistas británicos y canadienses les seguirán. La mayoría de ellos serán transportados en estos grandes planeadores de madera y lona que les permiten llevar motos, jeeps y armas, y les dan movilidad y potencia de fuego. Esperan la señal para partir esa noche. En el gran puerto del sur de Inglaterra, Churchill acude a saludar a los últimos embarques de infantería, con su característico puro y su famosa V de la Victoria. Le dirá a su esposa Clementine: ¿te das cuenta de que para cuando te levantes mañana, 20.000 de esos hombres pueden haber muerto? Entre ellos, en el comando de la primera oleada había 177 jóvenes franceses que habían escapado de su país ocupado por los nazis, como Gwenel Bolloré de Bretaña, el capellán René de Naura de París, o Hubert Ford de Dordoña, todos con el escudo de Francia en sus uniformes británicos. Se unen al convoy en el mar Picado para la larga travesía del Canal de la Mancha del 5 al 6 de junio de 1944. Es un momento muy emotivo para Gwenel Bolloré. Escribe: hasta donde alcanzaba la vista la inmensa flota. Barcos, miles de barcos, más de 5.000. Por encima de ellos, grandes globos de barrera daban al espectáculo un aspecto extraño, casi infantil. A bordo de los barcos estadounidenses el ambiente es tenso. Uno de los muchachos de Bedford, John Burns, de 20 años, diría: muchas veces pensé en ese momento, ¿por qué fuimos? Estábamos en cola como ovejas camino del matadero, que sabíamos que nos esperaba.
¿Qué nos obligó a obedecer cuando nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestros pies no querían ir? ¿Fue el miedo a la disciplina militar? ¿Fue patriotismo, amor a la bandera y al país? Nos reíamos y bromeábamos, pero era falso. Todos estaban asustados, no queríamos quedar mal. A medida que el convoy avanza, la realidad de la guerra está en la mente de los hombres. Todos recuerdan las últimas palabras de su coronel. Solo hay una manera de dejar al enemigo fuera de combate, y es matarlo. La guerra no es un juego de niños, y requiere odiar al enemigo. No olvidéis que los alemanes son combatientes astutos e inteligentes, y que no tendrán piedad con vosotros. Un extraño letargo invade el convoy. La calma que precede a la tormenta. Los miembros de la primera oleada son conscientes de que desembarcarán mañana al amanecer. Como era de esperar, la luz de la luna favorece a los paracaidistas que están a punto de saltar en el centro de la línea defensiva alemana. La luna también ilumina la montaña donde Hitler recibe a los dignatarios nazis y sus esposas para escuchar a uno de sus compositores favoritos, Johann Strauss. Y para tranquilizarse habla de las armas secretas que cambiarán el curso de la guerra. A las 3 de la madrugada, Hitler decide irse a la cama. Se toma un somnífero y ordena: no me despierten bajo ningún concepto. ...6 de junio de 1944, 0:15 horas. Comienza la liberación de Francia con el lanzamiento de 15.000 paracaidistas estadounidenses sobre Normandía. Nada más pasar la costa, los Flak, la terrible artillería antiaérea alemana, abren fuego. El sargento Sein Schlemmer, de 19 años, diría después: hice dos cosas: salir de ese avión lo antes posible y preguntarme cómo pude meterme en semejante lío. Los alemanes no entienden que esta es la invasión. La confusión es total. Los paracaidistas de la 82 División son lanzados por error sobre el pueblo de Semmereglis. La 101 se dispersa por el terreno inundado de Carentan. Las bajas ya son numerosas, pero los supervivientes deben cumplir su misión: impedir que los refuerzos alemanes lleguen a las playas. A la 1 de la madrugada del 6 de junio, los paracaidistas británicos embarcan en sus planeadores. Despegan con torpeza, a veces dos juntos, remolcados por Dakotas, el rey de los aviones de transporte en tiempo de guerra. La sexta aerotransportada británica debe neutralizar la batería alemana de Merville y asegurar el flanco de las playas inglesa y canadiense. Tras una angustiosa travesía en el Canal de la Mancha, el sargento Stanley Pearson, piloto de planeador de 19 años, recuerda: nos habíamos entrenado durante 6 meses para este primer y último vuelo sin motor. Fue como hundir un cuchillo caliente en mantequilla. Una vez alcanzado el objetivo, todo lo que teníamos que hacer era desenganchar el cable y descender, dirigiéndonos hacia lo más parecido a un impacto, controlado lo mejor posible, pero impacto al fin y al cabo. En un búnker de artillería alemán, el teniente Steiner dijo: desde mi batería en Merville vi un artilugio,
y no podía entender cómo podía volar. Llama a su superior. Para Steiner se trata de una invasión, pero nadie le toma en serio. A través de sus prismáticos, Steiner ve decenas de planeadores estrellándose en el suelo. Pero no todos. Los soldados británicos salen de los planeadores y entran en combate. Pero ¿quién cree a Steiner? En la región los alemanes están acostumbrados a descargar sus Flak, el sistema de defensa antiaérea, sobre los bombarderos aliados que devastan el campo sin apuntar a las playas para no revelar su verdadero objetivo. Los lugareños normandos no saben lo que les espera. ...4 de la mañana. Los paracaidistas aliados mantienen los flancos de las playas. Los franceses se preparan en su barco. Y Belfort dice: nuestro jefe, el comandante Kiefer, nos advirtió: habrá muchas bajas. No culparé a los que no quieran ir. Nadie se acobardó. A esa edad no tienes miedo de morir. El capellán René Norrois escribe: nunca he visto hombres tan dispuestos a morir y tan cerca de Dios. Pero para muchos el mareo enmascara el miedo en sus estómagos. Un comando británico, Cliff Morris, dice: nos sentíamos tan mal que preferíamos estar muertos. Al amanecer, en un búnker de la costa de Normandía, el comandante Pluscat llama a los demás oficiales. Dice: es la invasión. Despierta a su superior, su voz tiembla. Deben de ser 10.000 barcos. La inmensa flota aliada se extiende ahora a 80 kilómetros entre Le Havre y Cherbourg. Las centralitas telefónicas del cuartel general alemán bullen de actividad. El mariscal Rommel sigue en Stuttgart. No tendrá tiempo de celebrar el cumpleaños de su esposa Lucía con su hijo Manfred. Suben a su potente coche. Le esperan 10 horas de viaje. No deja de decirle a su chofer: más rápido, más rápido. Añade: yo tenía razón. Si tuviera las 2 divisiones acorazadas en el paso de Calais, podría rechazarlos en 3 días. Se concentra durante el viaje. Se golpea con el puño en la palma de la mano y dice: voy a ver a mi mejor enemigo, Montgomery. El general británico Sir Bernard Montgomery había derrotado a Rommel en el desierto. Ahora estaba al mando de las fuerzas terrestres a las órdenes de Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, que dio la orden del gran ataque naval contra las defensas alemanas en las 5 playas de Normandía, donde decenas de miles de hombres iban a desembarcar en oleadas sucesivas. De repente, en la flota aliada, los buques de las fuerzas navales de la Francia Libre hacen sonar la marsellesa por sus altavoces. A bordo del crucero Montcalm, el almirante Jojard proclama: tenemos el honor de disparar primero. Debemos disparar contra nuestra patria. Este es el precio que debemos pagar. Frente a los buques aliados, los alemanes se precipitan a sus búnkeres. Entre ellos, Franz Gockel, de 18 años, está en primera línea, en un puesto fortificado sobre la playa de Colleville-sur-Mer. El nombre en clave de esta playa es Omaha, y junto con Utah es uno de los 2 sectores estadounidenses. A las 5:50 la Marina abre fuego. Franz Gockel recuerda: era como un infierno, enormes sacudidas, metralla volando por todas partes, silbidos y gritos. Estaba muy asustado, no paraba de rezar. Las playas denominadas Gol y Sor para los británicos y un comando francés
y Juno para los canadienses son bombardeadas por la Marina Real Británica. Al mismo tiempo que el bombardeo naval, se da la orden de partida para el asalto. Los soldados británicos y estadounidenses pasan de los grandes transportes a lanchas de desembarco. El capitán Armelino del 16º Regimiento de Infantería estadounidense relata: con el mar agitado, fue una experiencia traumática. Mis hombres ya habían desembarcado en Sicilia, pero esto fue terrible. Los hombres se rompían los tobillos. Perdimos lanchas que volcaron con sus hombres. Uno de los más grandes escritores estadounidenses, Ernest Hemingway, entonces corresponsal de guerra, presencia la partida de las lanchas. En la palidez gris del amanecer, el barco de hierro, semejante a un ataúd de 12 metros, levantaba grumos de agua verde que caían sobre las cabezas con casco de los hombres, acurrucados hombro con hombro en la incómoda, insoportable, dura soledad de los soldados que acuden a la batalla. Tardarán 1 hora en llegar a las playas. El conocido fotógrafo Robert Capa va con ellos. Un oficial, el coronel Taylor, le dice: este va a ser el momento más duro, las horas en que somos más vulnerables. Pero de nosotros depende abrir la puerta. Mientras británicos y canadienses se apiñan en sus lanchas de desembarco, los marines reales recuperan a sus heroicos buzos de combate. Durante la noche, han colocado explosivos bajo el agua en el campo de minas alemán para abrir pasillos a las lanchas de desembarco. Estos explosivos serán detonados a distancia a las 6 en punto, al mismo tiempo que el gran bombardeo aéreo de las playas. En media hora se lanzan 5.000 toneladas de bombas. ¿Podrán sobrevivir los alemanes a semejante diluvio de fuego? A las 6:25 horas, según lo previsto, la lancha de los Bedford Boys se aproxima a la playa Omaha, en Colleville-sur-Mer. A bordo todos están mareados y el olor es insoportable. Roy Stevens le dice a su hermano gemelo Ray: te veré a última hora de la mañana en la carretera que pasa por encima de la playa. El subteniente británico Jimmy Green, que pilota la lancha, dice: el silencio era espeluznante. Algunos defensores alemanes han sobrevivido, como Franz Gockel. Cuenta: abrí fuego con mi ametralladora. Gockel masacra a los chicos de Bedford como Ray, el hermano gemelo de Roy Stevens. 19 de los 34 que vinieron de Bedford, Virginia, para liberar Francia, mueren en los primeros minutos del día D. El soldado alemán Gockel dice: mi compañero Siegfried dispara su cañón contra los tanques que avanzan. Gockel añade: los estadounidenses marchan hacia la muerte como autómatas. La playa está cubierta de muertos y heridos. Sigo disparando hasta que una granada americana me corta los dedos. Consigue llegar a un puesto de socorro alemán. Dice: cuando vi que mis dedos colgaban de sus tendones, me alegré. La guerra había terminado para mí.
Otro soldado ocupa su puesto. Se les ordena resistir hasta que se agoten las municiones. 8 en punto. Las lanchas de desembarco giran bajo el fuego enemigo. Se suceden las oleadas de asalto. Walter Halloran de Hollywood desembarca con su cámara que pesa 5 kilos. Filma esta imagen de hombres cayendo que pasará a la historia. Dice: metí inmediatamente el carrete en una bolsita atada a mi paloma mensajera personal y lo envié a Inglaterra. Robert Capa también desembarca. Escribe en sus memorias: la cámara me temblaba en las manos. Era un nuevo tipo de miedo que me sacudía el cuerpo desde los dedos de los pies hasta el pelo. Su foto más emblemática es la del soldado de 21 años Houston Raleigh recibiendo una lluvia de balas. Capa acude en su ayuda. Houston Raleigh vivió hasta los 90 años. Estas imágenes muestran el valor de Capa y la difícil situación de los estadounidenses en la playa Omaha. Está bajo fuego alemán desde Pointe du Hoc, que también amenaza la playa Utah. En Pointe du Hoc, los Rangers, soldados de élite, atacan los acantilados a costa de grandes pérdidas para neutralizar los nidos de ametralladoras y búnkeres alemanes ya muy dañados por el fuego de la artillería naval. La cuarta división de infantería puede desembarcar sin demasiadas dificultades en San Marie-du-Mont, en la playa Utah, antes de marchar hacia Cherburgo, uno de los dos objetivos de la Operación Overlord. Cherburgo. Los estadounidenses deben tomar este importante puerto, esencial para el transporte de refuerzos y suministros. Los británicos desembarcan al mismo tiempo en las playas Gold, Sword y Juno para marchar sobre Caen, llave de Normandía, y luego sobre París. Juno está reservada a la tercera división canadiense. Cruzó el canal en el corredor limpiado de minas por los submarinistas frente a Courcelles y Ver-sur-Mer, dos bonitos pueblos de veraneo. Una cámara automática fijada a la lancha registra estas imágenes, mostradas aquí en su totalidad. Es un testimonio excepcional del miedo y la angustia de estos jóvenes sacrificados. Los canadienses perderán 1000 hombres, muertos o heridos. A su vez, desembarcan las fuerzas de choque. Holandeses, noruegos, daneses, polacos y yugoslavos. Deben avanzar bajo el fuego enemigo, apoyados por los Spitfires de la Royal Air Force. Pero la amenaza alemana persiste. En esta situación infernal desembarca la unidad de franceses en la playa de Ouistreham, Sor Enclave. Son 177, la mayoría marinos bretones huidos de Francia en 1940. Su jefe, Lord Lovat, les dice en francés: «Volvéis a casa. Seréis los primeros franceses uniformados que les den una paliza a estos bastardos». Les habían dado bicicletas para que tuvieran más movilidad.
Muchas son abandonadas inmediatamente. Y Belfort dice: crucé la playa. Había un búnker a 50 metros. Disparé a las aberturas. Hay que darse cuenta de que una bala que entra puede dar la vuelta por dentro. Tras la toma del casino fortificado de Rivabella, la emoción se desborda con la llegada de los primeros soldados franceses. Inmediatamente los vecinos proporcionan calvados e información útil sobre los alemanes a los que conocen bien desde hace 4 años. El desembarco del día D no cambia los planes de Hitler. Recibe al nuevo primer ministro húngaro, Tome Stoje, para pedirle que acelere la entrega de los judíos húngaros, hasta entonces obstinadamente protegidos por sus valerosos antecesores. Más de 400.000 desdichados suben a los trenes de la muerte con destino a Auschwitz. Algunos sobreviven, considerados aptos para el trabajo por los médicos nazis a su llegada al campo. Pero para el Estado Mayor alemán y el general Jodl, la cuestión más apremiante es el desembarco aliado en Normandía. Detrás de Jodl, su adjunto, el general Barlimont, escribiría más adelante: me sorprendió la actitud relajada de Hitler. A diferencia de sus generales, rebosaba confianza. Nos dijo: ahora los tenemos donde podemos vencerlos. Hitler le explicó a su entorno, Himmler y Göring, que se trataba de una treta de los aliados y que el verdadero desembarco tendría lugar en el paso de Calais. Por lo tanto, se negó a enviar las 2 divisiones acorazadas solicitadas por Rommel. Sin embargo, los aliados avanzan en las playas de Normandía. Pero con dificultades, como aquí frente a Romance en la playa Gold. La 50 División Motorizada Británica, que ya había sobrevivido a la derrota de Dunkerque, se atasca en el barro, y muchos de sus carros de combate son destruidos con sus tripulaciones. Un soldado, Cliff Morris, escribió: había cuerpos esparcidos por toda la playa, algunos sin piernas, brazos ni cabeza. Los gemidos y gritos de los moribundos se mezclaban con los silbidos de las balas y los gemidos de los proyectiles. El general Lord Lovat escribe: cuando subió la marea había tanta sangre en el agua que se acumuló un depósito pegajoso en las botas de los soldados. En la playa Omaha, en la zona junto a los acantilados, la batalla está lejos de ganarse. Los estadounidenses están bloqueados por el fuego desde arriba. Los muertos se amontonan. La marea sube. Las lanchas de desembarco van a la deriva y los Rangers intentan rescatar a los últimos supervivientes. También deben evacuar a los heridos durante la tormenta. Su sangre fluye dentro de las lanchas. A bordo de un barco hospital se encuentra Martha Gellhorn, reportera de guerra como su marido, Hemingway. Escribe: llega un momento en que te sientes tan pequeño e indefenso en la inmensa y demencial pesadilla que nada te importa.
En Omaha, mientras los hombres intentan protegerse, los Rangers han logrado escalar la ladera y atacan las posiciones alemanas. Reciben el apoyo del acorazado Texas. Finalmente ocupan la posición donde Gockel había estado apostado con su ametralladora. Capturan a algunos alemanes, pero para los estadounidenses y los británicos que han sobrevivido a la carnicería de las playas, no hay necesidad de hacer prisioneros. Tras 10 horas de combate, las playas están ahora en manos aliadas. El siguiente paso es marchar sobre Cherburgo y Caen. En este día de combates, los aliados han sufrido 10.000 muertos o heridos, y los alemanes otros tantos. Los hombres siguen desembarcando división tras división en un flujo ininterrumpido. 150.000 serán lanzados inmediatamente al combate. Los franceses viven el momento que llevan 4 años esperando. Oyen la voz del general de Gaulle por radio desde Londres. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Una batalla cada vez más difícil para los civiles, a pesar de los panfletos de la aviación aliada advirtiéndoles de los bombardeos. Salgan inmediatamente, no hay tiempo que perder. 15.000 habitantes de Normandía morirán en los bombardeos aliados. Se desata un intenso debate en el Estado Mayor sobre la justificación de esos bombardeos. El comandante de la Fuerza Aérea, el general británico Sir Trafford Leigh-Mallory, dice: he tenido que soportar todo tipo de presiones. Quizás solo el 25% logre resultados, pero incluso eso habrá valido la pena. El entusiasmo de la población local sufre un duro golpe, como el de la dueña de este café que muestra su hostilidad hacia los libertadores, llamados asesinos de la libertad por los simpatizantes alemanes que quedaban. Un gran escritor de la época, Georges Duhamel, se dirige a los aliados. Nada es más doloroso que resultar herido por sus propios amigos. Sirenas y alertas suenan día y noche. Todas las ciudades son destruidas. Como Vire, Condé-sur-Noireau, Le Havre, Saint-Lô, Falaise, Coutances, Lisieux, Rouen y sobre todo Caen. El 13 de junio, 7 días después del día D, las fuerzas aliadas se unen en las playas. A pesar de los bombardeos, Montgomery se detiene frente a Caen, que debía tomar el 6 de junio y que está a solo 13 kilómetros de las playas. Los carros de combate británicos y canadienses demuestran ser muy inferiores a los alemanes. Hitler envía finalmente sus divisiones de reserva. Pero para Rommel ya es demasiado tarde. Sabe que la batalla está perdida por culpa de Hitler, pero aún así lo intenta todo para detener a los aliados, hasta que un mes más tarde
es tiroteado en una carretera, resulta gravemente herido y es evacuado. Hitler se pone tenso cuando se entera de que Stalin, como se esperaba, está desencadenando su ofensiva en el este. No se pueden transferir fuerzas a Normandía. Los estadounidenses logran cortar la península de Cotentin y sitian Cherburgo. El gran puerto es vital para los refuerzos y suministros. Hitler había ordenado a la guarnición resistir hasta la muerte. Pero 39.000 soldados del Reich se rinden, dejando las instalaciones portuarias completamente inutilizables. Los dos puertos artificiales Mulberry proporcionan los primeros suministros. Esta extraordinaria mecánica permitió desembarcar 4 millones de toneladas de material, 500.000 vehículos y 2.500.000 hombres las 24 horas del día, a pesar de la tormenta del 19 de junio que destruyó uno de los dos puertos. A principios de julio, Eisenhower reprocha a Montgomery detenerse ante Caen. Critica sus operaciones ineficaces y su alto índice de bajas. Montgomery, dice Eisenhower, pertenece a otro mundo y a otro siglo. Eisenhower no soporta ver a Montgomery posando con su Fox Terrier, al que ha llamado Hitler, y su Cocker Spaniel llamado Rommel, al que lleva a todas partes junto con sus canarios. Los heridos se amontonan en la llanura de Caen. Enemigos y amigos son atendidos por heroicas enfermeras. En esta tragedia todo está organizado. Para los ingleses, la orquesta de jazz de Sid Millward, la mejor de Londres. Para los estadounidenses, la estrella de cine Marlene Dietrich, una alemana que obtuvo la nacionalidad estadounidense y que siempre ha luchado contra Hitler. El director de Hollywood, George Stevens, fue llamado para mostrar al mundo lo bien que se llevaba Montgomery con los estadounidenses, incluido el famoso general George Patton, quien en realidad lo desprecia. Pero había que tranquilizar a la opinión pública y Montgomery condecoró al general estadounidense Norman Cota, que había dirigido uno de los asaltos decisivos en la playa Omaha. Sin embargo, es Patton quien lidera la victoria decisiva. Hace un avance rápido en Coutances y Avranches. Los alemanes se retiran de Caen. En la carretera de Gisors, en este verano lluvioso, los soldados de Hitler pasan por delante de la casa del señor Vignon, cineasta aficionado que se atreve a filmar. Este documento único muestra a los alemanes partiendo y los carros de combate británicos llegando inmediatamente detrás. El 6 de agosto, 2 meses después del día D, Eisenhower muestra su satisfacción y hace una demostración de fuerza. Podía pasar a la segunda fase de la Operación Overlord, que preveía un desembarco en el sur, en Provenza, al mismo tiempo que en Normandía. Se había retrasado por falta de buques. Su objetivo era tomar los puertos de Toulon y Marsella, y luego avanzar para enlazar con los ejércitos procedentes de Normandía y atrapar a los alemanes. El general de Gaulle, que tanto había luchado para que Francia fuera liberada por los franceses en la medida de lo posible,
sube a bordo del acorazado Lorraine para dar un impulso decisivo a su armada, reconstituida y modernizada, y a su ejército recién reunificado y reequipado. El antiguo cuerpo expedicionario en Italia, que contribuyó a la liberación de Roma, se une al primer ejército francés. El ejército de África se prepara para cruzar el Mediterráneo. Convergen en Provenza procedentes de todo el imperio colonial francés: África, Argelia, Marruecos y Túnez. Eran 230.000, mientras que estadounidenses y británicos solo sumaban 100.000. A bordo de los barcos franceses el momento es solemne. Para estas mujeres y estos hombres es el regreso a la madre patria, derrotada y humillada en junio del 40. Su jefe, Jean de Lattre de Tassigny, uno de los pocos generales victoriosos de 1940, había escapado de la Francia ocupada junto con 20.000 de sus soldados. De Lattre dijo: «Es un espectáculo inolvidable. 2.000 barcos y tierra enfrente». Nancy tiene el cuello rígido. Es repetido durante la noche en la radio. Es el mensaje desde Londres para avisar del desembarco en Provenza y de la entrega de armas a la resistencia. Su número crece cada día, al igual que su atractivo para las chicas. Ellas también lucharon valientemente por toda Francia, como Simone Seguin, de 19 años, heroína de los francotiradores y partisanos comunistas, que posa con el subfusil que había arrebatado a un hombre de las SS. Paracaidistas estadounidenses, británicos y franceses saltan en el interior del Var, en las colinas de Grimaud, para bloquear la llegada de refuerzos alemanes. Al amanecer, un comando de voluntarios de Oran asalta los búnkeres alemanes en Cap Negre. Un tercio del primer ejército estaba formado por los llamados Pieds Noirs, como Lucien García, de 18 años. Recuerda: «Hasta 1962 puse flores sobre las tumbas en Argelia de 2 de mis compañeros, que solo pisaron suelo francés unas pocas horas. Las últimas horas de sus vidas». A continuación, las lanchas de desembarco se dirigen hacia las playas, pero esta vez ya no es a Romance, es Saint-Tropez. La tercera división de infantería estadounidense y la primera división de la Francia Libre pisan suelo francés en 18 playas, desde Saint-Raphaël hasta Saint-Maxime y Cavalaire. Algunas playas estaban mejor defendidas que otras. En Provenza los aliados sufrieron casi 10.000 bajas. Al mismo tiempo, Churchill pronuncia un conmovedor discurso en la Cámara de los Comunes. Dice: «Qué magnífico es ser francés hoy. Tener 20 años y poder reconquistar tu país». Entre la infantería, un joven soldado antillano, Frantz Fanon, de 19 años, explica por qué se alistó. «Siempre que están en juego la libertad y la dignidad humanas, nos concierne a todos, seamos blancos, negros o amarillos. Pero nos enfrentamos a la discriminación étnica y al nacionalismo extremo». Veinte años después, Frantz Fanon se convertiría en el teórico del anticolonialismo en el Frente de Liberación Nacional, el FLN, que luchó por la independencia de Argelia,
y del que muchos de estos hombres se convertirían en líderes y soldados. Pero en agosto del 44, camino de Marsella, el general Monsaber, el muy querido y respetado jefe de la Tercera División de Infantería Argelina, dijo: «Hay que reconocer la extraordinaria simbiosis lograda en el ejército africano entre franceses y norteafricanos. El ejército francés representaba un ideal. El teniente tunecino El Hadj murió gritando «¡Viva Francia!». Cogolan no estaba en la costa, dijo el soldado argelino Alain Mimoun, futuro campeón olímpico de maratón. Había sido herido en Italia y casi tuvieron que amputarle el pie. Seguía doliéndole. Y añadió: «Tuvimos que caminar 30 kilómetros con el equipo a cuestas, pero después lo celebramos. Los franceses estaban muy contentos». Unidades alemanas enteras se rindieron al ejército regular antes que caer en manos de la resistencia. Cuando Marsella fue liberada en agosto de 1944, las fuerzas francesas del interior habían desempeñado su papel. Muchos eran combatientes de última hora que afeitaban la cabeza a las mujeres sospechosas de colaboración horizontal con el enemigo. Fue una época de ajustes de cuentas entre resistentes de distintos bandos y de traidores ejecutados sin juicio. Cuando el general de Gaulle recorre los Campos Elíseos el 26 de agosto en un París liberado, se da cuenta de la magnitud de su tarea. Tenía que restablecer el orden y reconstruir el país. Pero por el momento prevalecía la alegría de la liberación. En septiembre del 44, la segunda división blindada del general Leclerc, procedente de Normandía, conecta con la primera división de la Francia Libre que venía de Provenza. La liberación de Francia cuesta la vida a 40.000 soldados aliados, 60.000 soldados alemanes y 70.000 civiles. Y deja sin hogar a 300.000 personas. Churchill dice: agotados, empobrecidos, pero triunfantes, vivimos un momento que rozó lo sublime. El capitán Dawson de la playa Omaha afirma: el día D fue el momento más espectacular del siglo porque liberó al mundo. Tiene algo de sagrado. Jacqueline Pardon, combatiente de la resistencia, afirma: fue una oportunidad extraordinaria haber vivido aquello. Significa más que el resto de tu vida.